Este año en la iglesia estamos trabajando en un tema general que se llama Dios está obrando en mi iglesia. Y el tema de enero fue honrando a Dios con nuestros bienes. El tema de febrero, amando al Señor. El tema de marzo, la familia. Y hoy, en el mes de abril, estaremos hablando de cristología. ¿Cómo es que las familias van viviendo a Cristo? Específicamente voy a tratar de unir este día con el tema del mes pasado. La semana pasada hablábamos de un hombre llamado Sama, no sé cuántos recuerden, y si no, usted lo puede ver en el canal de YouTube, que lo volví a ver y aprendí nuevamente al escuchar la predicación. Y ahora, amados hermanos, el pasaje que tenemos para comentar en esta pequeña reflexión es acerca de la familia y de Cristo. ¿Qué está pasando en las familias a las cuales escribe San Juan Apóstol? Que son familias creyentes. Hay de todas las edades. Empieza el verso 12 con un tema dirigido. Si vamos quizá un poco antes en los versos 9, estará hablando de la aplicación práctica del amor de Dios entre la familia, porque gracias a Dios aquí, al menos en algunas familias que conozco, la mayoría, no hay hermanos que se odian. Pero saben, amados hermanos, hay personas que se dicen creyentes que fomentan el odio entre la comunidad de fe o entre la familia. Y la violencia, hasta hace algunos días se ha dicho que puedes decir lo que quieras sin que llegues a los golpes y no ser violento así. Sin embargo, amados hermanos, hay diferentes maneras de ser violento. Se es violento incluso a veces cuando se guarda silencio. Hay violencia psicológica, violencia filial. Y ahora el verso 9 y 10 nos habla de una comunidad la cual se llama de luz. Pero contrario a lo que se dice, practica algo en contra del hermano. Dice que aborrece a su hermano. Y cuando alguien aborrece a su hermano, es que todavía está en tinieblas. Ve el verso 10 conmigo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay ¿qué? Tropiezo. Una iglesia, amados hermanos, en la que hay problemas por guardar rencores contra alguien o contra algo, es una iglesia que no puede avanzar y que permanece en oscuridad. Y yo hice este ejercicio, allá atrás es muy oscuro, y entonces ni la llave podía meter para cerrar. Y cuando apagué las luces, todas las luces, traté de caminar y tropecé más de una vez. Y entonces cuando estoy caminando, estoy sintiendo, amados hermanos, cómo la oscuridad nos obstaculiza y nos lleva, amados hermanos, a tropiezos. Así que lo primero que la comunidad de fe tiene que tener es a Cristo en su corazón. Para que haya luz y pueda avanzar. ¿Avanzar en qué? Una iglesia tiene, hoy según la eclesiología o algunas ópticas de la eclesiología, es que hay proclamación, enseñanza, servicio, adoración y comunión. Una iglesia que tiene a Cristo y vive a Cristo va a poder tener comunión saludable. Va a poder tener, amados hermanos, una enseñanza de avance.
va a poder tener servicio, hay ánimo por poder servir. Cuando una iglesia no está viviendo a Cristo completamente, y esto lo digo de manera individual, debemos preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo a Cristo? Hay mucho obstáculo, amados hermanos, para servir, para avanzar en el servicio. Y una de las cosas fundamentales que necesita la iglesia para avanzar en servicio es tener amor unos entre otros. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. No hay algo que pueda detener el que tú avances. Si organizamos un ministerio, si organizamos un trabajo y hay amor y hay luz, o sea, los hermanos buscan permanecer en Cristo, va a fructificar este ministerio que se empezó, va a fructificar este ministerio que se empezó, tu liderazgo o el cargo que Dios te haya dado, va a fructificar porque vives en Cristo. Si no vivimos en Cristo, amados hermanos, las cosas empiezan a tener tropiezo. Sencillo y práctico el ejemplo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Quiere tropezar y no tiene claro a dónde va. No sabe para qué se reunió, no sabe por qué vino al desayuno hablando de la conferencia de sexualidad en la pareja, no sabe por qué vino a la conferencia de jóvenes viviendo a Cristo en mi adolescencia, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y entonces, ahora San Juan Apóstol escribe y se refiere a hijitos como a la iglesia en general. Y dice, hay una característica que tiene la iglesia. Porque vuestros pecados, dice el verso 12, ¿os qué? ¿Os han sido? ¿Está conmigo? Dice el verso 12, vamos a leerlo, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Ahora, ¿qué ha desatado el perdón? Y esto me gusta mucho. La llave, amados hermanos, que desata muchas promesas de Dios se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es como una de las vueltas de la combinación de la caja fuerte de las promesas de Dios. Y el perdón, amados hermanos, viene consecuente del arrepentimiento. Así es que Pablo nos habla de varias cosas. De una primera, un reconocimiento que los hijos de Dios tenemos de nuestra vida propia. Tenemos fallas. Y a la iglesia vinimos a eso, a descubrirlas, pero también venimos a enmendarlas. Y eso se llama crecimiento. Al final, el apóstol San Juan va a decir las cosas de las cuales no podemos crecer o con las cuales no podemos crecer. Pero hoy dice, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hay un arrepentimiento, automáticamente viene la aceptación de parte de Dios a su familia divina, de ti a su familia. Él nos inserta y dice Romanos, somos injertados en el olivo real, uno que era olivo del monte, olivo silvestre, cualquier hierba, Dios la toma y la inserta en el olivo real para que forme parte de su familia. Eso es el resultado del perdón. Y el perdón viene por el arrepentimiento. Muchos cristianos hoy, amados hermanos, sienten secos, se sienten tristes, abatidos. Yo te quiero decir, si hay algo, hasta a veces la lejanía con la iglesia, la lejanía de la oración, la lejanía de la lectura de la palabra, nos va dando sequedad. Y sabe, volver a calentarse puede ser también un paso muy simple, pero con todo el corazón, o a veces es muy difícil. Digo simple porque cuando Dios lo contrista, lo lleva a un arrepentimiento, automáticamente dice, tengo que reivindicar y tengo que tomar las promesas del Señor. Mira, yo recordaba mucho y durante algún tiempo lo estuve extrañando muchísimo. Algunos me conocen aquí de más tiempo, pero tenía por costumbre, un día le dije a mi hermana Ruth, dame música de San Juan Apóstol capítulo 2, y lo hacía seguido, y los hermanos de acá se acordaron.
Y me sentía bien y yo decía, Señor, me falta eso. Y empecé a decir, si es porque he querido agradar a alguien, perdóname, Señor, pero yo necesito volver a experimentar siempre ese ánimo y ese fuego de tu Espíritu Santo. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, toma lo que sea para estar a tiempo. Hace lo que sea para programar una lectura bíblica. Y una lectura te es poderosa. Y te llena. Y te ministra. Un canto lo escuchas y dices, gloria a su nombre. Aleluya para siempre al Señor. Pero cuando estamos alejados, cuando no hay algo en nosotros sincero y un arrepentimiento, una contrición, amados hermanos, podemos leer los más excelsos versículos o cada uno de ellos sin que provoque nada en nosotros. Estaba en el discipulado este lunes y estoy diciendo el amor de... Terminamos con ese canto didáctico en el discipulado. Y entonces a las hermanas, yo les digo las hermanas viejitas, y no se ofenda, pero les dije, vamos a cantar, el amor de Dios es maravilloso. Y entonces empezamos tan bajo y las hermanas apenas agachaban. Pero terminamos llorando de alegría cuando cantamos el estribillo. Porque no es la letra, amados hermanos, o solamente, sino que el Espíritu del Señor dice, sí, cierto, el amor de Dios es grande. Y es un canto de niños. Pero puede motivarnos de tal manera porque estamos con una condición de contrición dispuestos a que el Señor nos visite. Hijitos, vuestros pecados han sido perdonados. Aleluya, gloria al Señor. Eso implica los pasados, los presentes, eso implica los futuros. Gloria al Señor, por eso es que cantamos alegremente. Y ahora inserta el apóstol San Juan a la familia completa. Os escribo a vosotros, padres, los que ya son grandes. Porque a veces decimos que la palabra no es para nosotros, pero el Señor personaliza y dice, para que no quede lugar a duda, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. No podemos perder pretexto por las edades. Chicos, jóvenes, adultos. Una de las mejores maneras de discipular es tomar a alguien y acompañarlo. Yo recuerdo con mucho cariño a César. Dios lo llamó un domingo, llegó a la iglesia y iba a visitar a su mamá. Su mamá había venido a la iglesia, era la vecina de al lado, de este lado. Entró, Dios tocó a la hermana Rosita, nunca se fue de la iglesia hasta el día de hoy. A sus casi 82 años está yendo a la iglesia. Un día entró César buscando a su mamá, se sentó y en ese culto el Señor lo tocó. Y recuerdo que él de pronto le dio la locura de acompañarme a la evangelización, pero empezó a traer a la familia y dijo, porque quiero que ellos aprendan. Vosotros padres tenemos un poco más de conocimiento. Y si lo dice en un sentido quizá, amados hermanos, de la edad de paternidad, también lo está hablando a aquellos que tenemos más tiempo en la iglesia. Nos volvemos padres y mentores de aquellas generaciones que vienen. Queremos que nuestros hijos aprendan a alabar al Señor. Hermanos amados, alabemos al Señor. Hay una canción que nos gusta mucho, no sé si a mi hijo todavía le guste, pero es aquella que no recuerdo el autor ahorita, pero la cantaba este hombre Jorge Muñiz, no su papá, Marco Antonio Muñiz, por amor. Y mi hijo y yo, él era de 3 años y la cantaba junto conmigo. Por amor soy de ti y seré toda. Y la cantábamos y nos parábamos frente al televisor. Y él aprendió porque a mí me gustaba. Y yo oigo las jilguerillas porque a mis padres les gustaba.
Y hay algo que tus hijos están haciendo porque tú lo haces. Y hay algo que tus hijos harán porque tú lo haces, más que lo que tú digas. Así es que este es un tiempo para ver cómo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Vean qué cariño de San Juan Apóstol. Dice, los jóvenes que tenemos acá en la iglesia son jóvenes triunfadores. Aleluya. Jóvenes que luchan con muchas tentaciones, con muchos ataques del enemigo contra la familia, contra el estilo de vida, contra tu fe. Pero vean, jóvenes, como el apóstol San Juan dice, os escribo a vosotros jóvenes porque vosotros son vencedores. Aleluya. No, me da mucho gozo recordarme cuando fui joven y me agachaba rápido. Ahora para desdoblarme me cuesta trabajo, no sé a cuántos les cueste trabajo. Pero era yo buen encestador. Y hacía cosas que ahora tengo que cambiar. Ahora estoy pensando que nuestro peso depende de la experiencia que tenemos para las cosas. Pero saben, amados hermanos, Dios ve a través del apóstol San Juan a jóvenes victoriosos. Eso quiere decir que los padres están atendiendo esas vidas y le están ministrando a Cristo a los hijos. ¿Amén o no amén? Amén. Pastor, yo no lo estoy haciendo, tienes que empezar a hacerlo. El martes en la femenil estuvimos en una visita de evangelización y estamos ministrando a Laura. Laura la conocí de 19 años, siempre nos recibe muy bien y recuerdo con mucha alegría. Ella buscaba las citas bíblicas y anotaba y hacía y todo y nos sigue atendiendo hasta el momento bien. Hay algo que aprendió Laura. Os escribo a vosotros padres porque conocéis desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido ¿a qué? Al Padre. Los niños también deben de conocer la historia, amados hermanos de Dios. Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Bien, no solo se refiere, amados hermanos, a que lo instruyes en la palabra. Un niño que aprende hábitos de irresponsabilidad será un joven que no tendrá orden durante su vida. Primeros 6 años, recomiendan los pedagogos y los psicólogos que a los 6 años el hijo varón debe tener apego con el papá para que pueda formar parte de su carácter. ¿Qué va a aprender mi hijo? Preguntábame yo en este tiempo. Recuerdo al hijo del pastor de la iglesia en donde estuvimos. Sus manitas eran igual a las de su papá. Y cuando subió la resbaladilla, paró hasta el último escalón antes de la bajada y dijo, tú no. E hizo exactamente la mano, la misma manera en que el pastor la movía. Nuestros hijos harán y orarán, amados hermanos, conforme nosotros le enseñamos. ¿Qué historia quieres contarle a tus hijos? ¿Una historia, amados hermanos, de papel o una historia que ha venido en este libro precioso, se ha insertado en ti y ahora trasciende para la vida de ellos? Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Reitera, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Se dan cuenta que escribe 2 veces la misma idea? Y dice el verso 15, para todos, no améis al mundo, ni las cosas que ¿qué? Están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nos habla de todo lo que está en el mundo. ¿Qué dice? Los deseos De la carne. de la carne. Hablemos de los deseos de la carne.
¿Qué deseos en la carne hay, amados hermanos? Hay muchos. Hablemos de alguno. ¿A cuáles te enfrentaste hoy? A la gula. La gula. Hoy mi hermano se enfrentó al deseo de la carne de la gula. Hace 8 días hablábamos que todo lo que entra al cuerpo lo nutre o lo destruye. Si tú le echas de más, te destruye el vaso, el hígado, el riñón. Yo hoy me enfrenté contra el deseo de la carne de la impiedad y de la desesperación. Salí, les decía yo a mis hermanas, salí 6:20 de la glorieta de Vaqueritos. Dije, en lo que tomo un taxi, en lo que hago y en lo que dije, le subí al taxi y le dije, voy muy lejos. A donde usted diga, patrón. Dije, yo pongo las ganas y el Señor pone los medios. Así es que, amados hermanos, ¿a qué te enfrentas hoy? La vanagloria de la vida. Estoy en la oficina de recursos humanos y están hablando mal de mi jefa. ¿Qué puedo hacer? No, aquí el bueno soy yo. Porque cuando nos comparan con alguien tenemos ese peligro. Hola. No, hermana Ruth, tú saliste mejor que todas las de tu generación. Y la hermana brinca de júbilo. Amén, aleluya, gloria al Señor. No, hermana Fanny, tú dejas de calle a todos los de la flota. La flotilla no te... Son niños. Y la hermana dice, sí, me han dicho. Lo sé, me han dicho. Aprendan, muchachos. Nos enfrentamos a cosas cada día. Pero dice, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y nos dice, eso, hoy eres el mejor, mañana es viva el rey, muere el rey, ¿verdad? Hoy te quieren y eres la mejor hermana o el mejor papá, mañana pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿qué? Y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al... ¿Se sabe ese texto? Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el propósito. La cristología de la familia se da en función del arrepentimiento y la contrición. Tú quieres tener una familia armada, tú quieres tener, digo armada, equipada más bien, equipada. Quieres tener una familia victoriosa, quieres ser un padre que vive a Cristo, quieres ser una familia que está ardiente en el Espíritu, dice, vive en una condición de arrepentimiento constante. Eso traerá una transformación. Les invito a que oremos.